Hola, soy Eduardo y te voy a platicar algunas de las ventajas que tiene estudiar en línea y obtener un título universitario. Estudiar en la ULA es una experiencia accesible. Se adapta a tus necesidades. Los programas académicos han sido diseñados para personas como tú y yo, que no podemos asistir diariamente a clases y queremos continuar con nuestro desarrollo personal y académico. Puedes cursar tu carrera gestionando tu propio tiempo. Esta es la plataforma del estudiante de ULA modalidad mixta. Todo lo que necesito para cursar mis materias lo encuentro aquí. Puedo ver las materias que voy a cursar y la manera en que está organizada cada una de ellas. El contenido de las materias está organizado por semanas y tiene actividades que enriquecen mi experiencia de aprendizaje, aprovechando las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación le dan a la educación en línea. Cuento con el permanente apoyo de mi facilitador, quien es el profesor de la materia. En mi materia, cuento con diversos recursos multimedia, como animaciones, audios, presentaciones y videos que apoyan mi aprendizaje. Una vez a la semana asisto a clase con mi facilitador. En esta sesión presencial tengo la oportunidad de reforzar algunos conceptos de la semana, además de aclarar mis dudas e interactuar y compartir con mis compañeros y el facilitador. Algo que me gusta mucho es que en la modalidad mixta de la ULA no hay un horario específico en el que debo realizar mis actividades, y eso me permite organizarme y estudiar a la hora que más me conviene. Como ves, estudiar en la ULA con el apoyo del ambiente virtual de aprendizaje o plataforma resulta fácil, interesante y atractivo. Además, cuenta siempre con la asistencia de un equipo de profesionales, facilitador, asesor y soporte técnico, cuya meta es asegurarse de que tengas éxito en tus estudios. Si tengo algún tipo de problema, puedo contactar a mi asesor por correo electrónico o agendar una llamada telefónica. Lo admito, al principio estaba nervioso de estudiar una carrera en modalidad mixta, pero en la ULA todo lo que necesito es fácil de encontrar. Espero que esta demostración te haya ayudado y que pronto te unas a la comunidad ULA. Estoy seguro que la experiencia de estudiar en la ULA te será muy satisfactoria y encontrarás la respuesta a tus necesidades para continuar con tus estudios. Yolanda, ¿cómo estás? Mira nada más dónde nos venimos a encontrar. Oye, dime, ¿ya encontraste trabajo? ¿Qué tal, maestro? No esperaba verlo aquí. Estoy bien, ya me encuentro trabajando. Precisamente vine a darme de alta en el sistema tributario para pagar mis impuestos. ¡Muchas felicidades! Pero la verdad no entiendo para qué pagar impuestos. En el trabajo me dijeron que me van a descontar más del 30% de mis ingresos. Además, cuando compro cosas, me he fijado y en el ticket de compra dice que nos cobra impuestos. Eso no me parece justo. Lo sé, Yolanda, pero los impuestos son importantes en la economía y el bienestar social. Mira, en lo que llega nuestro turno, te platico un poco más de la importancia de los impuestos y por qué esto nos beneficia. Los impuestos son pagos realizados al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a las personas físicas como tú o yo, o a las personas morales, es decir, las empresas. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, recauda ese dinero para después distribuirlo entre las distintas prioridades del gasto que tiene. Como pagar los servicios de salud, subsidios, seguridad interna, entre otros gastos, ¿no? Claro, también los impuestos sirven para el pago de los salarios de maestros, doctores, enfermeras, policías, el presidente y a su equipo, etc. Sin los impuestos, no se podría financiar gran parte de los bienes y servicios públicos que disfrutamos a diario. Es como si el país fuera una gran casa, donde vivimos todos y el gobierno es el que administra dicha casa, para lo cual necesita recursos. Ah, ¿es como el trabajo que hace mi papá al administrar el edificio donde vivimos? Exacto. Supongamos que los inquilinos son los contribuyentes y el administrador el gobierno. Por ejemplo, si en dicho edificio vivieran 10 familias, donde cada una aporta cierta cantidad al mes, acorde a los espacios que renta, esta cantidad se destina para cubrir los gastos de mantenimiento, servicios de seguridad, el pago del administrador y manejo de desechos. Los inquilinos han acordado que sea el administrador quien establezca la utilización de dichos recursos,
que asciende a un estimado de 10,000 pesos al mes. Imagina que, en el primer año, el administrador decide dar empleo como ayudantes del mantenimiento y administración a 2 inquilinos, ya que por el momento se encuentran sin trabajo. Además, les preparará el desayuno y la comida y les comunica que acondicionará la bodega como biblioteca estudio. Como ve que a los inquilinos de los departamentos sencillos no les ha ido muy bien, baja el monto del mantenimiento de 700 a 350 pesos mensuales. Y si hiciera falta dinero para solventar los gastos, se solicitaría un crédito compartido con el dueño del edificio o a un banco. Lo anterior es un ejemplo de una política fiscal expansiva. Su objetivo es incentivar el crecimiento, reflejado en mayor empleo, aumentar el consumo y la inversión. Por ello, se incrementa el gasto público y la inversión, aunado a una disminución en los impuestos. Y en otras palabras, si los ciudadanos destinan una menor cantidad de su gasto al pago de impuestos, entonces tendrán mayores recursos disponibles para comprar en la economía. Esto favorece a la creación de puestos de trabajo que, aunado a una mejor dotación de servicios públicos, hace que el bienestar de las personas se eleve. Sí, sin embargo, el inconveniente de esta postura de política económica es la deuda, que en el mediano o largo plazo puede afectar las finanzas públicas. ¿Y si para evitar la deuda, en lugar de expandir el gasto, se restringe? Entonces, hablamos de una política fiscal restrictiva. Es decir, que el administrador les aumentaría el cobro de los servicios a los inquilinos. Exacto. Imagina que en el siguiente año, el administrador, para el pago de las deudas y los compromisos adquiridos, toma las siguientes medidas. Aumentar en un 15% el cobro de servicios, y ya no podrá emplear a los 2 inquilinos contratados el año anterior. Aplicar una política fiscal restrictiva significa que en el país se dejará de gastar, ya sea en gasto corriente, sueldos y salarios, como en inversión. Ya no se contratará deuda y sobre todo los impuestos subirán. Pero para todo esto, ¿cuáles son los impuestos que debemos pagar? Existen diversos tipos de impuestos, pero se pueden clasificar en 2 principales: impuestos al consumo e impuestos al ingreso. Un ejemplo de un impuesto al consumo es el denominado impuesto al valor agregado, IVA, que en México equivale a una tasa fija de 16% del valor del bien o servicio. Algunos analistas consideran el IVA como un impuesto regresivo, es decir, un impuesto que capta cada vez menos a medida que el ingreso aumenta. Oh, maestro, ya me confundió. A ver, explíqueme cómo es eso. Imagina que la cuota para el mantenimiento es un impuesto al consumo, es decir, que pagarán todos lo mismo, en este caso 1,000 pesos. Es decir, al que gana más le representará un gasto menor al que gana menos. Sí, por ejemplo, si el inquilino del penthouse tiene un ingreso mensual de 100,000 pesos, el porcentaje que representa la cuota de mantenimiento para él es del 1%, mientras que para los inquilinos de los departamentos sencillos, cuyo promedio de ingresos es de 15,000 pesos, la cuota representa 6.6% de su ingreso. Es decir, para el que gana menos, la cuota representa una mayor proporción de su ingreso que para el que gana más. Ahora, supone un escenario donde al inquilino se decide aumentarle la cuota de mantenimiento en 15% de lo que pagan actualmente. ¿Ahora el que gana más paga más y el que gana menos paga menos? De hecho, a diferencia del impuesto al consumo, el alza hizo que los inquilinos de departamentos sencillos pagaran menos. Además, son la mayoría. Es correcto, lo cual hace que la medida sea socialmente más aceptada. A esto se le llaman impuestos progresivos, es decir, un escenario donde a medida que aumenta el ingreso, aumenta la tasa contributiva. A ver si entendí. Entonces un impuesto para todos será regresivo o menor, en la medida que el nivel de ingresos aumenta, por lo que este impuesto general aumentará a medida que el ingreso disminuya. Por ello, al gravar productos y servicios básicos como alimentos, transporte, salud, etc., afecta más a los estratos de la población con menores ingresos.
Creo que ya me quedó más clara la importancia del pagar impuestos. Creo que al final de cuentas sí conviene pagarlos, pues habrá más servicios y bienes públicos disponibles. Pues sí, por eso es necesaria la rendición de cuentas y la transparencia, es decir, cuánto se recauda y cómo se utiliza dicho recurso. Algunos gobiernos fomentan el presupuesto participativo, donde se consulta a la ciudadanía las prioridades del gasto y su ejecución. Muchas gracias, maestro, por la explicación. Mire, ya es su turno. Gracias, Yolanda, nos vemos después. Que todo salga bien.